Bien, en conversaciones anteriores hemos tratado de describir el proceso de la muerte, dándole un sentido muy natural, despojándolo a ser posible de su sentido espectacular, liberándole del miedo, porque el peor de los miedos es el temor a la muerte. La muerte ha sido considerada hasta aquí como un proceso irreversible, algo que desde luego no puede truncar las aspiraciones de tipo material, pero sí las de tipo espiritual, por cuanto presupone el cortar de raíz aquellas avenidas que llevan a síntesis, a la vida espiritual. Este es el mayor de los temores, el que la persona piense en un sentido de aniquilación cuando habla de la muerte. De ahí el sentido de temor. Entonces todo el proceso en torno a la muerte ha sido en activar el sentido vital de permanencia o de eternidad, que es en sí el alma del ser humano, como es también eterna el alma de todas y cada una de las cosas de la naturaleza. Entonces, el proceso llevado a su máxima complacencia mística daba como resultado final una síntesis de luz que no todos pueden aceptar íntegramente, debido precisamente a que el temor se ha adueñado del ser humano y hace que la muerte sea considerada como un hecho de aniquilación y no como un hecho de liberación. El alma es eterna, solamente los vehículos del hombre, los mecanismos a través de los cuales se expresa, son temporales, son periódicos, son impermanentes. Y el proceso de la muerte está simplemente en los planos físico, el plano emocional y el plano mental. Siendo más concretos, los 4 primeros subplanos del plano mental, ya que hoy hablaremos del plano causal, que son los 3 planos superiores del plano mental. Allí ya no existe, a partir del 4º plano mental, su plano mental, la muerte prácticamente no existe. Existe ya una línea de comunicación, diríamos, iniciática, que conecta el plano mental con el plano búdico y va ascendiendo el alma hasta alcanzar los reinos espirituales de la más alta trascendencia. Dijimos también que el proceso de la muerte es un proceso técnicamente de restitución. ¿Qué hay que entender por restitución? Es el proceso de restituir, de devolver a la naturaleza todo cuanto la naturaleza entregó al alma para que pudiera manifestarse en espacio y tiempo. Este proceso de restitución es lo que técnicamente llamamos muerte, pero en un sentido de que llega un punto en que la restitución se convierte en otra ley, la ley de eliminación, por cuanto la restitución pertenece únicamente al nivel físico, en tanto que el proceso de eliminación o de purificación pertenece a los planos astral y mental. Entonces existe dentro del ser una potencia dormida que tenemos que tratar de descubrir y desarrollar al máximo, que es el sentido de permanencia vital o el sentimiento íntimo de eternidad que está dentro de nosotros. Si nos ponemos en contacto con este proceso místico que tiende hacia la síntesis, automáticamente la muerte dejará de aparecer como algo tenebroso, como algo oscuro, dentro de un sentido de restitución, pero con aniquilación. Será simplemente un proceso de liberación. Y la liberación constituirá el tema de nuestra conversación de hoy. Porque vamos a hablar más allá
de aquello que pertenece al reino de la muerte. Vamos a hablar simplemente de vida. Vamos a hablar de aquello que está más allá del entendimiento, pero que constituye una promesa. Porque si existe una promesa en el alma del hombre es la eternidad. Siendo la eternidad la que expresa el sentido de permanencia más el sentido de conciencia. Es decir, que la muerte aparece como una aniquilación, en tanto que la liberación se expresa como una expansión total de conciencia que lleva a la propia eternidad, en el cual el hombre y Dios constituyen una unidad. Hasta aquí existe una separatividad, el hombre y Dios. Y todo el sentido de la evolución es el esfuerzo del hombre buscando la divinidad. En este proceso existen lo que podríamos llamar los grados en el sendero, lo que es la jerarquía espiritual. Porque evidentemente, dentro de ese sendero que va hacia síntesis, hacia la eternidad, existen multiplicidad de estados de conciencia. Y cada uno de nosotros ocupa un lugar establecido, concreto, dentro de la escalera de Jacob, que va del reino inconsciente de la naturaleza hasta el reino de la omnipotencia divina. Es decir, que siempre estamos ocupando un lugar definido dentro de la órbita de la evolución. Y a esto llamamos técnicamente jerarquía. La jerarquía llega un momento en que se hace iniciática. El hombre deja de pertenecer al cuarto reino y se convierte en un ciudadano del quinto reino de la naturaleza, aquel que se denomina místicamente el reino de los cielos. Este es lo que para mí constituye la promesa de la humanidad. Cristo en ti, esperanza de gloria. Espero que todos comprendamos que no estamos aquí reunidos simplemente para captar ideas, sino que estamos aquí para captar realidades y vivir realidades. Quizá las realidades puedan venir a través de la conciencia, esta conciencia que tenemos separativa, pero es a través de el sentimiento de integridad espiritual que el hombre se va acercando progresivamente a la fuente espiritual de todas las cosas, es decir, la divinidad o la potencia creadora o la energía de síntesis, como ustedes quieran llamarlo. Entonces existe en todos los planos de la naturaleza, desde el momento crítico de la muerte, un sentido progresivo de purificación. Un sentido de purificación que en unas personas queda reducido como en los seres atrasados en la escala de evolución, sin afán peyorativo, y en los últimos subplanos de cada plano de la naturaleza. Y aquí no hay opción a tener un vislumbre de lo que es la luz inmortal del cosmos, ni saber lo que es la naturaleza divina. Está simplemente marcando el compás del tiempo o el tambor del tiempo. Está simplemente viviendo una vida vegetativa. Pero el hombre moderno, todos somos hombres modernos y mujeres modernas, y estamos tratando de llegar a un punto en el cual aquel sentido de inconsistencia o de inconsciencia del hombre primitivo se convierta en una conciencia plenamente establecida dentro del orden de la evolución, es decir, una conciencia de integración dentro de la cual la mente que piensa, que ordena, que establece diferenciaciones entre todas las cosas, y el corazón que expresa la sensibilidad del hombre hacia todo cuanto le rodea, y el cuerpo físico se convierten en una unidad al servicio del alma. Cuando se ha llegado a este punto, cuando se ha establecido un contacto entre el hombre mortal y el ángel solar, o el punto intermedio de la evolución del cual hablaremos seguidamente, esta potencia entregadora en el plano de la mente causal, entonces puede decirse que el hombre ha entrado en la corriente. Entrar en la corriente, esotéricamente hablando, significa entrar en un mar embravecido donde no existen pasiones, solamente existe la omnipotencia de la propia divinidad.
es un curso de dificultades, por cuanto la corriente tumultuosa de la divinidad viene hacia nosotros con fuerza avasalladora y nosotros debemos atravesar esta potencia integradora de la divinidad utilizando el alma del espíritu, de la razón, del entendimiento y de la voluntad, porque luchamos contra corriente, porque la voluntad de Dios en el centro que llamamos la raza de los hombres todavía aparece ante la vista de los grandes responsables del cosmos como una potencia que altera y modifica el plan de salvación de la humanidad. Y el hombre que busca la divinidad está yendo siempre contra la corriente. Y ahí que no puede hablarse de dificultades, no puede hablarse de crisis, no puede hablarse de sufrimientos sin contar que este es el hombre que está luchando contra la corriente. Es el hombre que está luchando constantemente contra sí mismo. Está luchando, al decir contra sí mismo, es todo cuanto hace contacto consigo mismo, que es el ambiente circundante. Es decir, que cuando se ve a una persona que sufre, y la gente no sabe nunca el motivo de su sufrimiento, y este sufrimiento está provocado porque marcha contra la corriente, estamos diciendo, podemos decir íntegramente, que se trata de un iniciado que está buscando en línea recta la propia divinidad. Y me pregunto si es posible que la llama de la inmortalidad centralizada en la iniciación no pueda estar al alcance de todos y cada uno de nosotros. Porque todos tenemos una mente que razona, un corazón que siente y un cuerpo que obedece, si hay integración a las manifestaciones de la mente y de la sensibilidad. Si llegamos a un punto de integración, es posible que podamos hablar de la iniciación como una posibilidad, como un hecho real, y no como una teoría que ha venido segregada de las tradiciones ocultas del pasado. Estamos en un punto muerto, diría yo, y solo falta que la mente se reoriente hacia la potencia de síntesis, hacia la potencia espiritual, para que tengamos un vislumbre de la realidad que viene más allá de las esferas celestiales, porque constituye la esfera del propio y omnipotente Dios, la creación del universo. El sentido de inmanencia del hombre, buscando la trascendencia de la propia divinidad, es técnicamente iniciación. Las personas que pueden romper el círculo limitador de su conciencia y pueden proyectarse hacia el cosmos con naturalidad, sin pasión, con discernimiento y con voluntad, triunfará, se convertirá en uno en el cual la divinidad se realizará, en uno que ha logrado contactar la vida espiritual y puede irradiarla, puede manifestarla íntegramente. Bien, quisiera mostrarles lo que aparece ante la vista clarividente de el universo, porque el universo, desde el punto de vista de los grandes responsables del cosmos, más allá del Dios de nuestro universo, técnicamente definido como el lobo solar, están viendo el universo como una esfera, siendo la esfera un punto en el infinito. Y si esta esfera la podemos seccionar por el centro mismo, aparecerá con toda su magnificencia de esta manera. Los colores han sido dispuestos al azar, no tienen quizá condición alguna, quizás sí, no lo sabemos, con lo que es realmente el color que impera en cada uno de los planos de la naturaleza. Lo podemos tomar como un principio para saber más o menos qué es lo que hay que significar por universo en cuanto al espíritu esotérico significa y debe prevalecer. El universo está dividido en 7 planos. Cada uno de los planos puede decirse que es un cuerpo de la propia divinidad, expresando una nota de su propio nombre. Es decir, que el día que sepamos el secreto que se escuda
tras el nombre oculto de la propia divinidad, cuando no sea algo vago que decimos Dios, la inteligencia creadora, o como ustedes quieran llamarlo, tendremos una idea muy acertada de lo que significan las 7 notas antes de la creación del universo, los clarines de los 7 ángeles que rodean el trono de Dios, los 7 planetas sagrados, los 7 ángeles planetarios, los 7 logos informando cada uno de los planetas sagrados para convertir el universo en algo viviente, en algo que está constantemente en vibración, expresando desde lo más elevado del cosmos la voluntad del logos de ser y de realizar, entendiendo que si queremos tener una idea acertada de lo que es la divinidad, debemos empezar por aprender quiénes somos, cómo reaccionamos y cuál es la constitución de nuestra naturaleza psíquico-espiritual. Tenemos un plano físico, el cuerpo físico del logos, el universo físico, centrado en el átomo de hidrógeno que después analizaremos, porque hoy día el esoterista tiene que trabajar inteligentemente la química, la física, las matemáticas y la astrología para llegar a una comprensión científica de lo que significa el cosmos, lo cual quiere significar que tendrá una idea muy acertada de lo que él es en tiempo y espacio, como una manifestación del propio Dios, es decir, un servidor del plan y un testigo de la luz. Esto es lo que el hombre debe representar en espacio y tiempo. Es decir, que ahora les hablar de los planos, teniendo en cuenta que cada plano es, decimos, un cuerpo de la divinidad, un cuerpo físico, un cuerpo emocional o astral o psíquico, un cuerpo mental, un cuerpo búdico, uno átmico, otro monádico y otro ádico, siendo el plano ádico el plano de la propia divinidad. Y el plano de la propia divinidad, por su propia inmaculidad, si podemos decirlo así, por su propia perfección, por su propia pureza, no está contenido en ninguno de los elementos químicos conocidos. Por esto está representado en el cero absoluto plano ádico. Cuando va creciendo ya desde el 0 hacia el 18, se tiene en cuenta la composición oculta y química del átomo de hidrógeno, porque el átomo de hidrógeno, visto tal como lo considera la química moderna, es un protón y un electrón, siendo el electrón y el electrón en química lo que significa la unidad de conciencia del átomo. Es decir, que la unidad y medida del átomo siempre es un átomo, un protón y un electrón. Significa que el universo se está manifestando físicamente a través del átomo de hidrógeno, y que todos los demás elementos químicos no son ni más ni menos que agregados de unidades atómicas de hidrógeno. Es decir, que si vamos el átomo de hidrógeno que se toma como medida unitaria en química, hasta el átomo de Laurencio que tiene 103 electrones, tendremos que tiene 103 átomos de hidrógeno en su núcleo central. 103 electrones como electrón dando vueltas, o su shell de electrones. Lo que interesa es penetrar el por qué el átomo de hidrógeno, químicamente hablando, es la medida física del universo, el universo físico naturalmente. Por cuanto se nos dice que clarividentemente el átomo de hidrógeno, constituido por un protón central y un electrón, fuerza positiva, fuerza negativa, complementándose a través de un neutrón que aquí no aparece, pero es igual, se puede figurar que el átomo de hidrógeno tiene entre sí un espacio vacío o intermolecular que constituye un secreto iniciático que pertenece al neutrón. Pero existen también
6 triangulitos de fuerza constituidos por 18 átomos ultérrimos que no pueden ser contemplados con los microorganismos positivos que estamos considerando como en todos los átomos, a través de los grandes microradioscópicos que estamos tratando de ordenar el proceso de la vida material, y son precisamente los que se pueden ver con los aparatos sofisticados de la química y la ciencia moderna. Pero lo que la ciencia moderna no puede contemplar es la integración de estos 18 cuerpos menores denominados técnicamente anos o átomos ultérrimos. Más allá del ano ya no existe nada, a lo menos en este momento actual. El clarividente en el plano mental solamente puede contemplar 18 anos, 18 átomos ultérrimos, constituyendo una parte positiva, una parte negativa, considerando que cada uno de los átomos ultérrimos o de los anos son como un átomo de hidrógeno, pero sin protón y sin electrón, como un pequeño corazón latiendo al compás del corazón solar, es decir, lo que da vida al universo. Entonces, cuando a partir del cero de la divinidad, donde no existe materia alguna, que todo es espíritu, hasta llegar a todo máximo de materia de el Laurencio con 103 electrones y 103 protones conocidos en el momento actual, hay una diferencia de potencialidad que parte de cero a lo más acabado de lo que llamamos reino mineral, pero empieza por una adición de anos, es decir, que cuando la vida del creador pasa al plano monádico, absorbe 3 anos del plano monádico. Cuando pasa al plano, digamos, átmico, entonces toma 3 más, hasta llegar al plano astral con 10, al plano mental con 12, al plano astral con 16 y al plano físico con 18. Y entonces llega al átomo, digamos que puede decirse, de hidrógeno, átomo de hidrógeno, que lo ven ustedes en el cuarto subplano del plano físico. Aquí hay 18 anos más un protón más un electrón. Es decir, que si cogemos el helio, que son 2 protones, 2 electrones más 2 neutrones, tendremos estos multiplicados por 18. Hasta llegar hasta Laurencio, que si la regla es cierta, tendremos 103 multiplicado por 18. Tendremos acabadamente lo que significa en química el sentido de expresión de la divinidad, que va del cero absoluto a la materia absoluta, a lo más inerte, a lo que en geología llamamos la osamenta del planeta, es decir, el aspecto químico condensado, el reino mineral, o la piedra diamante, la piedra preciosa. Todo ese sentido de fuerza, de galvanización, viene siempre porque la divinidad, conforme va manifestándose, y eso también lo hace el hombre, va perdiendo potencialidad, tiene que llegar a la materia. Al llegar a la materia existe la experiencia en tiempo y espacio, y entonces se explica el por qué se manifiestan en tiempo y espacio los logos creadores, porque tienen necesidad de expresar la experiencia de su propia felicidad, de esta ananda interna que siente cada uno de los logos, que en tiempo y espacio periódicamente está tratando de expresar su grandeza en el cosmos. Si digo que este universo en el cual vivimos, nos movemos y tenemos el ser, visto desde el logos de la constelación de la Osa Mayor, aparece como un simple punto, y sabiendo también en geometría esotérica que un punto es una esfera dimensional, nos daremos cuenta de que de todo cuanto vemos en tiempo y espacio, y de todo cuanto vemos en el firmamento, no es ni más ni menos que expresión de una serie de logos creadores, de potencias infinitas
cuya razón el hombre no puede alcanzar a comprender, pero que utilizando las sabias leyes de la analogía hermética aparece como un todo unido, sin posible fin, sin posible principio, es lo absoluto. Aquí la mente no puede ya expresar, no puede ya memorizar, está inundado de tal grandeza que pierde de sí la expansión de su propia vida, se siente integrado de valores infinitos. Solamente la mente puede a veces estirar un poco de esta luz y entonces viene todo cuanto llamamos conocimiento. Esto naturalmente dirán, ¿será posible para nosotros que tenga un contenido práctico? Si ustedes están atentos al proceso, se darán cuenta que cuando hablamos del sistema solar y al propio tiempo tenemos en cuenta aquello que se dice en la Biblia de que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, y siendo que el hombre es una representación objetiva de Dios en espacio y tiempo, tenemos en cuenta entonces, siendo lógicos, que dentro del cuerpo de Dios somos pequeños átomos, como el entero universo dentro de la constelación de Betelgeuse o de Marán sean simplemente puntitos, sean insignificantes por completo. Es decir, que lo alto, lo bajo, lo superior, lo inferior, derecha, izquierda, arriba y abajo no existe en el cosmos. Existe solamente un efecto de perspectiva. Y este efecto de perspectiva es engañoso, porque no siempre expresa la realidad, no expresa nunca el sentido íntimo de permanencia de todo cuanto tratamos de representar. Entonces, igual que estamos analizando el universo con sus esferas, podríamos analizar el hombre y entonces, en lugar de decir plano físico, diremos cuerpo físico. Y en vez de decir plano astral, diremos cuerpo astral, hasta llegar al cuerpo monádico, que es el cuerpo en el cual el hombre tiene idéntica representación, aunque en miniatura, que la propia divinidad. Se ha comprendido el proceso que va del átomo al universo y del universo al átomo. Sístoles y diástoles del corazón solar, que da el origen a la vida del universo y el origen de la vida en todas las galaxias conocidas y en todas las constelaciones. Seremos conscientes de que nuestra vida, que está empequeñecida, que está, digamos, enclaustrada en ambientes y circunstancias difíciles, tendrá en esta representación un punto de alivio, un punto de creatividad, porque sabrá que él, dentro de su pequeñez, está también tratando de utilizar la fuerza creadora de la divinidad para convertirse en un ente divino que pueda derramar la bendición en cada uno de sus pasos por la tierra. Cuando hablamos del sentido de la muerte, que automáticamente decimos que es figurativo y no real. Es decir, que existe un sentido de permanencia de la vida más allá de la muerte. Porque la antítesis de la muerte no es la vida, sino que es el nacimiento. Y sabemos que la vida ocupa el centro o la cúspide de este triángulo ocupado por la muerte y el nacimiento. Es decir, que siempre triunfa en la cúspide superior de muerte y nacimiento el sentido íntegro de la vida. Y el hombre sabe íntegramente que tiene que vivir, que ha de vivir forzosamente. Existe una vida más allá de él, más allá de tiempo y espacio. Y entonces es cuando surge el espíritu investigador, que ha dado lugar a la ciencia, a la cultura, a la religión, al arte, a todo cuanto existe de bueno y de bello y de verdadero en el cosmos. Estamos aquí todos, digo yo, embargados por un sentimiento de plenitud,
porque todos estamos tratando de buscar más allá de nosotros mismos. Y a través de nuestra conducta sentimos a veces la depresión de no poder expresar en su plenitud cuánto sentimos, cuánto deseamos realizar. Y ese sentido, este infinito propósito de realizar, es lo que hace que el hombre se constituya en tiempo y espacio y en el ambiente que le rodea en una persona razonable, en una persona que trate de adaptarse a las leyes naturales del cosmos y que trata de seguir adelante con un propósito digno, el propósito de la propia divinidad. Una de las cosas que hemos discutido anteriormente es cómo a través de la rueda infinita de muerte y nacimiento que el hombre puede llevar sus recuerdos. Y hablamos de que existe un pequeño depósito en el corazón de cada ser humano, en el plano físico y en los demás planos, que llamamos los átomos permanentes. Hay que distinguir entre el átomo que va físico, que empieza en el plano ádico y hasta el sentido del átomo de hidrógeno tiene una característica material, con el átomo permanente, cuya función es otra, que es la de perpetuar la conciencia del hombre a través del tiempo, lo cual significa que es la perpetuación de la conciencia, porque no puede hoy día percibirse y captarse una conciencia sin pensar automáticamente en una serie escalonada de recuerdos. Recuerdos físicos, recuerdos emocionales, recuerdos mentales. Cuando somos iniciados los recuerdos búdicos y ánimos y así, hasta el recuerdo de la propia divinidad encarnada en la gran acaso, en la memoria cósmica de la naturaleza. Cuando estamos trabajando internamente, tenemos atisbos de lo que fuimos y también de lo que seremos, porque en el centro de la vida individual existe un misterio. Este misterio es el alma, es el ángel solar o el ángel de la presencia. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué el hombre que desciende desde la propia divinidad tiene necesidad de un intermediario cósmico, de un alma superior en el proceso de la evolución? Tendré que apelar aquí al sentido intuitivo de ustedes, o al menos a su capacidad de interpretar o de detener los hechos y de negar automáticamente una cosa porque no sería compartida, sino teniendo en cuenta como un propósito que puede ser válido, sencillamente la puede estar como una hipótesis, el sentido de lo que voy a decirles. Les voy a hablar de algo que pertenece o pertenecía en el pasado a ciertos secretos iniciáticos, y es el secreto de Venus. Venus, según se nos dice astrológicamente y esotéricamente, es el alter ego de la Tierra, es el otro yo, una expresión, digamos, constituyendo parte de una familia muy unida. Se nos dice que hace muchos millones de años, vamos a dejarlo así, porque no se puede hablar de otra cosa, que el Señor Solar, por razones propias de su evolución, decidió instaurar un proceso que fuese de aceleración del modo normal que existía por aquel momento. Este sentimiento de aceleración, este sentido de activar las potencias dormidas en la naturaleza de cualquier planeta, de acuerdo con el propósito de la divinidad, tuvo en el planeta Venus su lugar de expresión. Es decir, el conejito de la India, si usted me prefiere llamarlo así, del logo solar, para ver si era posible acelerar el proceso de la evolución,
para que no fuese tan lenta la cadena de eones y manvantras que están inscritas dentro de un esquema terrestre y de un esquema solar. Entonces, se denominó a este proceso de aceleración la técnica de la iniciación, mediante el cual, cogiendo el ser humano como referencia, si el ser humano realiza el esfuerzo necesario, puede, según decía Pablo el iniciado, arrebatar el cielo por la violencia. Es decir, no contentarse con el proceso normal de la sociedad. La sociedad será perfecta, pero Dios sabe cuándo. En tanto que el hombre se esfuerza, si la sociedad se esfuerza, la evolución tendrá un límite menor, y entonces se vencerá en cierta manera, hasta cierto punto, lo que llamamos espacio y tiempo, porque el tiempo y el espacio condicionan la mente del hombre y le impiden progresar debido a su propia abstracción, al propio desconocimiento que tiene el hombre de este proceso. Es decir, que se inició el proceso de la iniciación en la humanidad del planeta Venus y dio buen resultado. Es decir, que en poco menos de 1 millón de años, se nos dice esotéricamente, la humanidad se había transformado de tal manera que una parte suprema, la parte superior, la quinta parte del planeta, había alcanzado la iniciación y que la otra parte que quedaba estaba entrando en el discipulado consciente. Naturalmente, pasó automáticamente de la cuarta ronda a la quinta ronda, que es donde se halla el planeta Venus. Bien, quizá les extrañará que les diga que el experimento que tuvo lugar en Venus está realizándose actualmente en el planeta Tierra. Para aquellos que quieran interpretar el juicio de la ley, para aquellos que tengan la mente analítica, para aquellos que no se conforman con la mediocridad de la vida personal y que quieren avanzar y saben que pueden avanzar porque tienen una mente, una voluntad y un propósito, y ellos pueden gobernar su vida de acuerdo con este propósito, esta voluntad, para constituirse en centros creadores dentro de una sociedad armonizante. ¿Ustedes se dan cuenta, verdad? Podemos hacerlo. Está el proceso en manos responsables. Pues bien, se nos dice, con referencia al planeta Tierra, que hace unos 18 millones de años, no puedo aceptar esto íntegramente porque desconozco, pero se nos dice esotéricamente que el logos del esquema terrestre, el que dirigía al planeta Tierra, quiso emplear también el sistema que se había utilizado en Venus con tanto éxito. Y entonces se nos dice, hubo un concilio solar que debatió precisamente el programa de evolución del planeta Tierra, porque en aquel momento el ser humano no existía prácticamente en la Tierra, existía sí el hombre animal, con una estatura gigantesca, corpulento, férreo, pétreo, se puede decir, por cuanto tenía que luchar con grandes dificultades y con grandes animales, como ustedes saben, se han estudiado paleontología. Entonces existe un proceso grande en el cual el Logos decide reencarnar directamente en la Tierra, en el plano físico, para aumentar la vibración del planeta hasta un punto donde pueda ser ya establecida la ley de la iniciación, el principio iniciático, y hace que el hombre pueda hacer de sí mismo, por un esfuerzo de voluntad, un ser superior. Y esto es lo que ocurrió precisamente en la segunda mitad de la raza Lemur. En la quinta subraza de la raza Lemur fue iniciado el experimento. Se contó con el concurso de un gran iniciado del planeta Venus, descrito en
los anales esotéricos como Sanat Kumara, el cual, según se nos dice, vino a la tierra a encarnar en nombre de aquel que no podía hacerlo desde el plano ádico del esquema terrestre, y estableció un núcleo de vibración entre el logo solar, Venus y el planeta Tierra, y estableciendo un triángulo astrológico de fuerza que motivó la venida de los ángeles solares o los Prometeos del cosmos. Les voy a relatar la leyenda de Prometeo. Prometeo es un joven dios que está viendo el sufrimiento del hombre que está en la ceguera de la sombra, porque no tiene mente. Es el hombre animal de la segunda mitad de la raza del mundo. Apiadado de la ceguera de los hombres, lleno de compasión, asciende al Olimpo y le roba a Júpiter la luz inmortal que tiene sus rayos de luz, Júpiter, y lo transporta a la Tierra, y con esos rayos de luz ilumina las mentes de los hombres. Por eso Prometeo se le llama también el Señor de la mente, el Agnaspasta superior, proveniente de un universo superior al nuestro, que era un adepto de todos los grados y que se había ofrecido galantemente, si podemos expresarnos así, para ayudar al planeta Tierra. En aquellos momentos existe la confluencia magnética de Sanat Kumara, trayendo la fuerza de Venus y del propio logo solar, y estableciéndose en el plano dádico permanente del plano físico. Y tiene allí su morada en Zambala, la Isla Blanca y el desierto de Gobi. Esto pertenece a otra historia, podemos decir. Pero el caso es que, coincidiendo con la venida de Sanat Kumara, viene una legión de hombres iniciados del planeta Venus que constituyen lo que llamamos la jerarquía o gran fraternidad blanca aquí en la Tierra. Bien, esto no tiene más importancia que el sentido autocrítico, el sentido analítico de valores que podamos impulsar en nuestra mente. ¿Será cierto que existen estos avatares? ¿Y de dónde proceden los avatares? Sabemos que precisamente la liberación de esos avatares corresponde al ser humano, porque ellos establecen en la Tierra, en lo que al ser humano se refiere, idéntico aspecto que lo que representa Sanat Kumara con respecto a la totalidad del planeta Tierra. Entonces, se puede juzgar que cuando la persona está buscando a Dios, pasa por un intermediario, de cual Cristo es el agente principal en nuestro planeta. El logos planetario, en su meditación y en contacto con Sanat Kumara, invocan del quinto plano cósmico, a partir de allí el quinto, estas fuerzas superiores que llamamos los ángeles solares. Los ángeles solares o los prometeos del cosmos tienen como misión acelerar el proceso de evolución del planeta Tierra. Primero, dotando de mente al hombre animal, que estaba evolucionando en la quinta subraza de la raza Lemur, y automáticamente se constituye en observador silencioso del proceso individual, de una manera tal que cada persona tiene su propio ángel solar, y cuando está invocando a Dios está estableciendo contacto con este ser inmortal. Este ser está pendiente de la liberación del hombre para retornar al nirvana, para retornar al quinto plano cósmico. Entonces, aquellos que se esfuerzan, aquellos que reciben el impulso de la mente y que más allá del impulso de la mente están evolucionando, se convierten en aquellos que están en contacto con el ángel solar y piensan que lógicamente si Prometeo
se ha sacrificado por el hombre debe sacrificarse por Prometeo. Y entonces viene Hércules, el iniciado. Hércules, el iniciado, es aquel que conscientemente interpreta el designio divino, establece contacto con el ángel solar, asciende por la antacarana, desde el plano mental inferior hasta el plano superior, y entonces, merced a la iniciación, al proceso anteriormente descrito, destruye las moradas que estaban estableciendo una prisión alrededor del ángel solar, destruye lo que se dice cuerpo causal, y entonces retorna al nirvana. Y todo cuanto estamos refiriéndonos en estas conversaciones a Hércules, el gran iniciado, el que realiza un trabajo perfecto en las 12 constelaciones del zodíaco y en los 7 rayos, constituyendo el día de la perfección, 19, 1 más 9, 10, constituye de paso el sentido liberador del ángel solar. Entonces el hombre se convierte en el ángel solar de su propia vida a través de la iniciación, después de pasar por el nacimiento, el bautismo, la transfiguración, la pasión y muerte y la ascensión, se convierte en un ángel solar, en un iniciado de todos los grados. Y entonces un adepto de la buena ley se convierte en un servidor del plan, en un testigo de la luz, en algo permanente ya que puede llevar adelante el propósito de la divinidad a través de su propia vida. Esto es lo que nos relata el sentido esotérico de la vida. Pero aunque no fuese cierto, es tan inspirador este mensaje que forzosamente tenemos que creer que podemos esforzarnos, ya lo sabemos, lo que no lo hacemos, en un sentido tan creativo, tan espectacular, que podemos convertir al ser humano en un aspirante espiritual, después en un discípulo en probación, después en un discípulo aceptado, luego en un discípulo en el corazón del maestro, en contacto con el ángel solar, y más tarde en un iniciado de todos los grados, en un adepto. Y entonces su vida se convierte en una bendición para cada uno de los seres humanos y para cada una de las unidades de conciencia dentro de la naturaleza. Porque los adeptos trabajan no solamente con el reino humano, sino con todos los demás reinos, y establecen el ritmo de relación, este vínculo sagrado con la gran fraternidad blanca del planeta, o esotéricamente, místicamente descrito como Cristo y su Iglesia. Están trabajando de una manera permanente para que la humanidad se vea libre de tensiones y de miedo, y que siempre sea el hombre el juez, el árbitro de sí mismo. Siempre entre el bien y el mal el hombre debe triunfar. Es la flor, la rosa clavada en la cruz, es el Cristo crucificado que asciende a la liberación. Bien, podemos discutir esto con sus preguntas, podemos extendernos un poco más. Del sistema solar. Hablaba usted de los 7 planos del sistema solar y los 7 planetas sagrados y lo significativo que es. Yo he pensado que estará plenamente vinculada con las 7 pieles que cubren nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Sí, naturalmente. Estas pieles deben estar vinculadas a la vibración equilibrante de cada plano. Son expresiones de los planos de la naturaleza, como 7 centros, los 7 chakras en el cuerpo etérico, las 7 glándulas endocrinas, las 7 notas musicales, los 7 sonidos creadores, digamos, los 7 colores del espectro del sol,
cuando estamos describiendo el telescopio, lo estamos viendo, todo tiene que ver con la constitución septenaria del universo. Teniendo en cuenta lo que dijimos en anteriores conversaciones, cuando estábamos hablando de los 7 rayos, en el cual decíamos que si bien un ser humano tiene a sus padres, los padres que en su mutua interacción constituyen un ser, un triángulo, también existió en el principio del sistema solar una conjunción magnética establecida por el logos de la constelación de la Osa Mayor y el logos de la constelación de las Pléyades, los cuales, como ustedes saben, contienen 7 estrellas cada uno de esos aspectos. Entonces, todo cuanto deriva del 7 es una relación con los planos del universo. Y el hombre posee 7 cuerpos que debe desarrollar a la manera del logo solar, teniendo en cuenta, repitiendo, que el hombre es un átomo perdido dentro del cuerpo o el plano del logo solar, de los cuerpos a través de los cuales se está expresando en tiempo y espacio. Sí, alineado en el espíritu blanco. Usted ha hablado de una fase en que el discípulo está en probación. ¿Qué sucede si el discípulo no supera esta fase? ¿Qué condiciones le aguardan o qué circunstancias concretas? Cuando no se plega la aprobación. No la supera, cuando la aprobación no es feliz, bueno, será cuestión de tiempo, digo yo. Porque Cristo dice muy bien, levántate y anda. Y se refiere a las caídas del hombre siempre. Entonces el hombre debe levantarse constantemente. Lo que no debe plegarse a la desilusión, digamos, en el sentido de yo no voy a poder ascender a la meta que yo me había propuesto. Es decir, que la aprobación, y todos estamos probados, de ahí el sentido de tentación. Todo el mundo sabe lo que es la tentación. Entonces hay una relación entre probación y tentación. El hombre es probado en el fuego de la prueba. Está probado en la tentación de sus impulsos naturales. Está tentado en su condición de ente social, en contacto con otros entes sociales. Está constantemente sujeto a prueba. Lo que interesa es que diga, yo me someto voluntariamente a la prueba hasta el final. Y entonces, si tiene éxito, yo creo que todo lo que se formula a propósito, debido a la fuerza permanente del ángel solar, tendrá éxito, entonces va ascendiendo, como la savia en un árbol, por este sentido iniciático de la vida. Será primero aceptado dentro de un plan organizado espiritual, después será ascendido a un punto que llamamos iniciación, que allí no está, sería una línea iniciática. Pero vaya, hasta aquí, ¿verdad? Entonces, hay algo aquí que no hemos dicho también. Entonces, a partir de una técnica específica de Yang Yoga, más allá de los yogas conocidos, establece una línea de vinculación entre el plano mental con el plano búdico. Es decir, que todo proceso que se realiza en el plano físico, y el plano físico no es considerado como un principio por los responsables del plan planetario, porque por más que el hombre evolucione, no tendrá más miembros que los que posee. Ahora bien, si aceptamos que existe un principio astral y otro mental en el hombre, o un principio de sensibilidad espiritual y de integración psicológica mental, entonces podemos decir que realmente ha sido trascendida en cierta manera de hasta cierto punto Hatha Yoga. Hatha Yoga, en el momento actual, para un iniciado no tiene importancia, ni para un real discípulo sendero. Hatha Yoga o el yoga físico no tiene importancia capital, por un sentido de que el deporte y la medicina establecen las líneas que la divinidad tiene proyectadas en esta era
para el yoga que corresponde al plano físico. Es decir, que las posiciones del yoga, los asanas, desde el punto de vista esotérico no tiene demasiada importancia, porque las posturas pueden también establecerse en los demás planos. De momento que tenemos una conciencia de integridad, una conciencia permanente de emoción, de movimiento, y podemos ascender por el propósito que emana de lo más elevado de nosotros mismos hasta la esfera más elevada. Tenemos, por ejemplo, que Bhakti Yoga, considerado hasta aquí Bhakti Yoga como yoga del corazón, no es así realmente. Bhakti Yoga se apoya en el plexo solar y va ascendiendo del plexo solar hasta el centro cardíaco. Entonces, no es realmente una explosión de sentimientos, sino que es el control de los sentimientos para que puedan albergarse en el corazón, donde existe una pureza infinita. Entonces existe el Raya Yoga de Patanjali, que establece un nexo a través de una meditación esotérica entre el centro de unidad mental del hombre, el centro Ajna, hasta el centro más elevado, el centro Sahasrara de la conciencia, tratando de establecer una antakarana de luz que haga posible la redención del ángel solar, que hasta este momento está vitalizando nuestra vida de vida espiritual, de conceptos abstractos, de vida más allá del sistema. No pertenece ya, hablando del quinto principio cósmico, y esto es lo que interesa comprender. Es decir, que existe más allá cuando el iniciado penetra por este plano, cuando ya Agni Yoga ha cumplido su misión, siendo Agni Yoga el yoga del corazón. Este sí que es el yoga del corazón. Pero tengan en cuenta que el corazón es el centro más importante del ser humano, por cuanto es el centro más importante del logo solar, que evoluciona a través del amor. Es decir, que el amor es el contenedor de todos los misterios. Entonces, Agni Yoga, o yoga de síntesis, contiene todos los misterios del primer rayo, o del subrayo primero del corazón del Logos. Y es a través de él que se entra en la ruta iniciática para constituirse ya en un habitante del plano búdico, en el quinto principio cósmico. Es decir, que hablamos ya convertirse en un agente consciente de la gran fraternidad blanca del planeta. Para él entonces Cristo y su Iglesia tienen su verdadero significado, porque él forma parte de la Iglesia de Cristo y está en esta iniciación divina que el hombre penetra a través del conocimiento de los ángeles, ya que hay mucho que hablar, al plano búdico, y se convierte en un iniciado que va ascendiendo plano a plano hasta establecer contacto con el plano de la divinidad. Y entonces se dice: mi conciencia es su conciencia, mi Padre y yo somos uno. Se ha convertido en el propio Dios con la conciencia integral del hombre. Es decir, que no ha sido la pequeña gotita que se ha fundido en el mar de la conciencia divina, sino que ha sido la conciencia divina que en su integridad se ha metido dentro de la gotita individual y la ha magnificado, la ha convertido en un Dios de la creación. Sí, sí. Si no, estaríamos aquí, ¿eh? Si hubiéramos seguido el proceso normal de que la vida ascendiente del reino mineral hasta llegar a convertirse en una entidad autoconsciente, todavía estaríamos más allá en el tiempo del hombre de las cavernas. Entonces ha sido la adición de un poder supletorio proveniente de un gran iniciado de Venus y de la atención del logo solar, lo que ha permitido situar a esta entidad causal aquí, en el plano causal, para que el hombre pudiera tener un acicate para acelerar la evolución. Porque la mente del hombre estaba considerada que vendría a razón de unos 20.000 millones de años más.
perdón, 20 millones de años. Sería demasiado. Pero entonces se ha acelerado tanto que en un proceso, digamos, de tiempo muy inferior al propuesto por las leyes de la naturaleza, se ha podido pasar de el hombre normal al aspirante espiritual. Muchos aspirantes espirituales más avanzados lograron entrar en la senda iniciática, y muchos iniciados provenientes de la cadena de según se nos dice, pasaron a ocupar los grandes cargos de la jerarquía blanca aquí en la Tierra. Es decir, todo ha sido posible porque merced a un cónclave en el universo, tienen cónclaves los logos solares, se decidió que podía celebrarse en la Tierra por su similitud de circunstancias kármicas a lo que había sucedido en Venus. Venus está en una quinta jerarquía superior, nosotros en una cuarta, y todo el intento de la jerarquía hoy día, de la jerarquía blanca de Cristo y su Iglesia, es precisamente que el hombre pase del cuarto reino al quinto reino de la naturaleza, para que el planeta en su totalidad pueda pasar de la cuarta a la quinta ronda planetaria dentro de su esquema terrestre. Pero podemos estar seguros que si estamos aquí, si nuestra mente analítica está tratando de convertir los tesoros del reino en vida práctica, es debido a que realmente existe esta presión iniciática proveniente de la jerarquía, proveniente del logo solar, proveniente de Venus y proveniente de todas las partes del cosmos. Cuando ven que hay luz, intensifican la luz. Lo que no puede hacerse es intensificar la luz donde no hay luz, donde todos son sombras. Entonces la luz vino por los ángeles solares, por los prometeos del cosmos, y entonces todo el proceso ha seguido su ritmo natural, pero con una aceleración. Se puede decir que el átomo de hidrógeno adquirió la consistencia en aquel momento para poder convertirse en algo superior. No quedó convertido aquí solamente en el plano físico, sino que adquirió el poder de ascender a través de la ruta de la evolución de los reinos hasta llegar al estado actual. Es decir, que ahora la enseñanza alquímicamente sagrada iniciática del amo ahora está a nuestra más directa observación y percepción. Es decir, que todo esto ahora lo vemos claro. La química nos dice una cosa, que hay un protón y un electrón. Bien, de acuerdo, y un neutrón que hace el equilibrio. Bien, pero de esto no habla la química moderna, porque no puede percibir. Con los más sofisticados aparatos científicos no pueden ser percibidos los átomos de un término, porque escapan a la penetración. Entonces tiene que adoptarse la visión esotérica, lo que permite la observación clarividente, y entonces, hendiendo con la mirada espiritual tiempo y espacio, haciendo vibrar un átomo de hidrógeno a la intensidad necesaria, ampliándolo mediante un sistema mágico que desconocemos, hasta que se puede ver claramente lo que es un átomo de hidrógeno, y si puedes darte un átomo utérrimo y verlo tan claramente como puedes observar esta capacidad de átomo de hidrógeno, que está elevado a millones y millones de intensidades de lo que realmente es un átomo. El Bhakti Yoga, que en el Bhagavad Gita se nos describe como uno de los medios más directos para conectar con la divinidad, pudiera ser que ahora, en la nueva era de Acuario, no fuera el yoga más importante, sino que quedara en cierto modo, digamos, suplantado por el Agni y Devi Yoga. Exacto. Precisamente cuando fue escrito Bhagavad Gita hace muchos miles de años. Por lo tanto, el sistema iniciático ha ido progresando. Cada vez hay más personas inteligentes, personas ávidas de luz. Entonces, se van trascendiendo los planos como se trascienden los cuerpos. El cuerpo emocional tiene importancia preponderante en la raza humana todavía.
Y la mente empieza ahora a ver algo más de lo que veía hace un siglo, por ejemplo. Tenemos los conocimientos esotéricos en medicina, por ejemplo, o bien en física y en química. Los grandes adelantos vienen precisamente por Raya Yoga. Significa que nuestra era, y precisamente nuestra subraza dentro de la quinta raza aria, es de tecnicismo puro. Significa que el Bhakti Yoga para el ser, digamos, superior, queda, por así decirlo, oscurecido en el umbral de la conciencia, y todos los poderes que van implícitos en el Bhakti Yoga, como la clarividencia astral, la clarividencia astral, la mediunidad, esto va relegándose progresivamente bajo el umbral de la conciencia. Entonces surge Raya Yoga como el yoga de la nueva era, pero dentro del Raya Yoga y dentro del plano mental existe un yoga superior, el que corresponde al mundo, digamos, abstracto de la mente, que es el Agni Yoga, que es donde habita y donde mora el ángel solar. Entonces hay en el plano mental dos planos, constituyen dos planos en sí. Uno es el plano mental propiamente dicho, que tiene cuatro subplanos, y luego viene el plano mental superior, donde está el ángel solar, que tiene tres planos. A este pequeños tres planos se llama el plano causal, y a este el plano mental. Aunque en realidad todo es el plano causal, todo es el plano mental superior. Pero es la evolución del hombre que sitúa su vida en cada uno de los subplanos de la naturaleza. Es decir, que si el plano físico tiene sólido, líquido, gaseoso y cuatro éteres, también está lo mismo en los demás planos de la naturaleza. Por lo tanto, todos se complementan. El 7, tengan en cuenta que es el orden universal. Y si lo ponemos de esta manera, no es que realmente podamos contemplarlo así. El universo siempre es una esfera contemplada desde el plano mental, aparte de una esfera de luz, donde los planetas y los satélites brillan dentro de esta luz del propio Logos. Y cuando llega al confín, a la última esfera de su radiación logoica, entonces empieza la acción de otro Logos superior. Pueden decir también que existe lo que técnicamente llamamos la fraternidad de los dioses, o el sentido social de los dioses, que también constituyen familias, como vemos en el caso de nuestro propio sistema solar, que es el resultado de una conjunción magnética entre el logos de la constelación de la Ursa Mayor y el logos de la constelación de las Pléyades, constituyendo ahora un centro de conciencia independiente. Pero tenemos dentro los planetas que están evolucionando para convertirse en sistemas solares, y así hasta la consumación de los siglos. Entonces la mente debe quedar forzosamente muy abierta a estas tremendas realidades para que pueda surgir, salir de la mediocridad de la vida social que comprendemos aquí, o que estamos realizando. Es decir, que estamos ahora en un punto crítico de la evolución, donde si hay comprensión y entendimiento, donde si hay discernimiento claro, podemos avanzar desde las tinieblas a la luz, de lo irreal a lo real, y de la muerte a la inmortalidad, tal como se dice en los grandes sistemas iniciáticos. He hablado de esta posibilidad. Marvel Trans, que ha hablado de esta posibilidad de que la conciencia del hombre o el ancestral del alma en el hombre se formó por mediación de este inicial del Venus, Senet Kumara. Entonces, hay un libro que se llama Texto, a lo mejor yo no lo he entendido bien, yo quiero que me lo explique esta diferencia, a ver que no se entiende esto, que se llama Texto de Ciencia Extraterrestre del Clero Románico. Yo le leeré un texto, un parafito, que aquí pone como si el hombre hubiera sido transportado del planeta Tierra desde otros mundos. Entonces la diferencia, a ver, yo se lo voy a leer ahora. O sea, y aunque algunos aún estos resultados, el hombre fue creado mucho antes de que generara el planeta Tierra. Esto es el trabajo de este texto de Ciencia Extraterrestre del Clero Románico.
Cuando en nuestro mundo, hace miles de millones de años atrás, se manifestaron las condiciones apropiadas para albergar vida, ya existía el ser humano. Fue traído, transportado desde otros sectores habitados del cosmos hacia este nuestro mundo. O sea, fue traído, transportado desde otros sectores habitados del cosmos hacia nuestro mundo. Esto demuestra la diferencia extraterrestre en nuestra antigüedad. Este es un texto de Don Pedro de ya, seguro que lo conocen aquí. No conozco nada. Sí, entonces, y ahora le pregunto, o sea, el hombre se realizó aquí completamente en este planeta por medio de la evolución, a través del paso de homínido a Homo sapiens, Sí. o bien el hombre fue transportado desde otro mundo, el hombre, o sea, con ángel solar, el hombre con conciencia, con alma, fue transportado desde otro mundo. ¿Cómo se debe entender? Supongamos que cuando existía o cuando estaba evolucionando, tal como decíamos antes, la quinta subraza de la raza de Moore, entonces hubo necesidad de robustecer los germes mentales que existían ya aquí en la Tierra, no fueron transportados, existían en el hombre animal a través de sus razas primitivas. Conocemos la tercera raza, la raza de Moore, la raza Lante, y conocemos la raza Aria. Entonces todo esto constituye dentro del pueblo planeta una sucesión de hechos sin aparente injerencia de otros mundos extraños, pero no debe descartarse, por cuanto he dicho que los universos son solidarios. Dense cuenta ustedes cuando están respirando al lado de personas que están también respirando, cómo nos estamos comunicando los átomos que surgen de nuestros cuerpos. Puede ser una posibilidad. Ahora bien, si nos atenemos a la rigurosidad de los textos esotéricos, aceptamos que existe ya una vida animal primitiva aquí en el planeta. No se habla si es transportada. Existe, sí, se nos dice que un remanente lunar fue llegado a la Tierra, fue traído, no regresado, traído a la Tierra, en un sentido de dar vida a ciertas experiencias que la Tierra desconocía, teniendo en cuenta que la Luna en aquel momento fue abandonada por inservible por su logos planetario, y hablamos de muchos miles y miles de millones de años. Por lo tanto, el tiempo escurece la razón en ese aspecto, pero que existe una gran afinidad entre el hombre y la Luna es evidente, porque entonces existe una afinidad de tipo logóico. Se nos dice que cuando finalizó la experiencia del logos lunar, desapareció para constituir otro centro de conciencia en otro lugar del cosmos, pero dejó aquello que no había podido liberar. Es como si hubiese muerto dejando su cuerpo astral aquí en la Tierra sin ninguna ligación. Entonces se nos dice que por un imperativo solar que está cuidando todos sus planetas, como el hombre cuida de sus glándulas endocrinas, fue llevado a la Tierra el remanente, constituyendo un remanente superior, mental superior, y otro remanente inferior. El uno eran de tipo animal, y el otro ya que estaban en la edad humana, por así decirlo. Los unos que llegaron ya con forma humana constituyeron aquellos grandes maestros que conocemos como Cristo, Buda, Lao Tse, Confucio, muchos que conocemos del pasado, se nos dice técnicamente. Y los demás que no habían llegado a un punto de integración fueron llevados al grado de animal aquí en la Tierra, y cuando vino el proceso de liberación a través del ángel solar, adquirió una conciencia humana. Los hombres que evolucionaban a través de la raza Lemur, más los hombres animales que procedían del planeta Luna. Esto es lo que dice teóricamente, y ustedes deben decidir si interesa su mente o no interesa. Es una hipótesis. Como hipótesis, y es todo cuanto se nos dice acerca de las visitas extraterrestres. Solo cuando el hombre pueda comprobar un hecho por sí mismo, a la luz de la razón,
y no a la luz de los hechos importados por otras personas que dicen haber tenido experiencias, entonces podrá esclarecerse la verdad de estas familias cósmicas, de estas fraternidades solares que están constantemente dentro de un núcleo de amistad o de sociabilidad, trabajando dentro del cosmos absoluto. Cada planeta es un ser que dirige este planeta. El planeta es su cuerpo, él es la conciencia. Un sistema solar, aprovechando las circunstancias de amplitud, se circunscribe en el espacio y en el tiempo y crea un universo. Y este universo también es el cuerpo expresivo de su voluntad. Pero las constelaciones y las galaxias, que son sumas infinitas de sistemas solares y de planetas, son también entidades más evolucionadas que contienen todo dentro de sí. Entonces, podemos dejar que la mente, siempre ordenadamente, tenga en contacto la experiencia solar, la intercomunicación cósmica. ¿Por qué no? Porque no hay que discutir el sistema, que es lo que ahora intriga a los estudiosos, el sistema de intercomunicación. El día que el hombre aprenda a amar y a servir, su mente se esclarecerá a un punto en el cual será consciente de cómo y de qué manera las cosas se realizan en el universo, pero no antes. Ahora son hipótesis más o menos reales, más o menos equivocadas. Entonces solamente hay que estar pendientes de la acción, atentos al juicio de los hechos, desarrollando el discernimiento, apaciguando el deseo, liberándose de ilusiones y singularmente robusteciendo el propósito de ser y de realizar, es decir, aquel sentirse él el centro mismo de su propia experiencia, sin gentes extrañas, tratando de revelar el secreto de Dios a través del mismo. ¿Por qué no? Si Dios está en nosotros. Pero hay que realizar el esfuerzo necesario. Para terminar este punto, o sea, yo he entendido que usted quiere decir que acepta las dos posibilidades, o sea, que el hombre se ha hecho por propia evolución en el mismo planeta y que también puede haber sido transportado desde otro mundo. No acepto nada. Un momento. Estoy investigando. O sea, como investigación. Si ustedes investigan, se dan cuenta de la realidad. Si yo digo, estoy de acuerdo con esto, al próximo mes se me dirá que tengo que hablar sobre los ovnis. Seguro. Entonces no digo ni sí, ni digo no. Estoy observando. Y siempre lo hago, se lo aseguro. Prefiero leer menos y investigar más. Es decir, que lo que estoy diciendo, un porcentaje superior a lo que tengo como conocimiento es lo que estoy transmitiendo. Ahora bien, lo siento, lo digo, para mí es una realidad, pero no será una realidad para ustedes. Son ustedes que deben decidir si esto es realidad. ¿Se dan cuenta? Perdona un momento. ¿Quién? Sí, bueno, Yo, por ejemplo, se me ha ocurrido pensar que lo que hablaba este señor es que a lo mejor se pudiera referir a lo que se llama, por ejemplo, la venida de los señores de Venus. Pudiera ser que entonces desde aquel momento les pudiéramos llamar hombres, pero a través de las divinidades y lo que nos pudiera venir desde Venus. No que vinieran aquí personas, sino que entonces nos hiciéramos realmente afines a este planeta y a lo que él nos pudiera enseñar. Otro punto de observación también. Porque esto lo leemos en muchos sitios. O sea, que cuando se nos dice textualmente, y en Ramayana y en los escritos hindús y en la propia Biblia, que se nos da el transporte es a través del tiempo y el espacio, sin ninguna técnica, claro. El hombre moderno, si nos dice, han venido porque esto de esta manera, y que la persona lo vea claro, entonces hay una posibilidad. Pero
lo que se nos dice, vinieron desde Venus los señores de la llama, Sanat Kumara a sus discípulos. Bien, se nos dice, procedente del quinto plano cósmico vinieron los ángeles solares. Pero dense cuenta que el sistema de navegación es físico. Y en cambio, cuando hablamos de estas entidades superiores a partir del iniciado, hablamos de personas que el espacio y el tiempo lo han dominado, porque han dominado la materia. Entonces se manifiestan con un aspecto de simultaneidad. No tienen por qué utilizar artefactos de la clase que sean. Es decir, que poseen el poder sobre los éteres. Se puede manifestar o no. Es decir, que han ganado poder en espacio y tiempo y dominando la materia, pueden utilizar las fuerzas angélicas, porque las dominan en todos los planos, para constituir aquello que puede servir como elemento científico de navegación. Pero la conciencia del hombre, cuando está en el plano mental, es tan diferente como lo que estamos experimentando en el plano físico, que quedaríamos asombrados. Porque una persona está pensando en el plano mental, está allí donde piensa. Por lo tanto, no hay sentido de navegación. Está. Entonces, si realmente son seres superiores, les basta un estado de conciencia. Entonces, si no hay esto, no lo acepten, a lo menos radicalmente. Marcha un poco de lo que usted ha hablado, pero me parece que todo entra dentro de lo que... Bueno, usted dice que los planetas están regidos por un maestro, unas entidades superiores, que acabo de decir, y entonces también se dice, o a lo mejor yo no lo entiendo bien, de que en los otros reinos de la naturaleza también están regidos por unas entidades superiores. Aras, sílfides, gnomos, etc. ¿Qué hay de eso? Esto es un cuento de hadas, lo que nos dice de Walt Disney. Claro. Que Walt Disney era verdaderamente un genio que sabía He dado una conferencia sobre los ángeles que ha durado 3 sesiones. Por lo tanto, no voy a insistir sobre esto por no cansar a los demás. Podemos ver si interesa sobre el aspecto oculto de la naturaleza. Teniendo en cuenta que cuando se habla de estas entidades, de los faunos, por ejemplo, las sílfides, las ondinas, o los gnomos, o por ejemplo, los silfos del aire, estamos refiriéndonos a cosas que están dando vida a los 4 elementos primarios de la naturaleza: el fuego, el aire, la tierra y el agua. No tiene nada que ver con las entidades causales, cuidado. Entonces les digo que si ustedes dominan el Devi Yoga, significa que ustedes tienen potestad sobre todas las fuerzas ocultas de la naturaleza. Tienen poder sobre los rayos, sobre el trueno, sobre la lluvia, sobre la luz, sobre los colores, porque ustedes dominan el plano causal, el plano búdico. Y cuando hablamos de Devi Yoga, significa que es el yoga de los ángeles, del contacto con los ángeles superiores, los cuales, por ley de jerarquía, comandan a la legión de criaturas invisibles que llamamos con los nombres que usted dice. Por lo tanto, todo está en todo. Pero si queremos saber más, debemos establecer contacto con este ángel, el ángel solar. Este revelará el sentido crítico de muchas cosas. Nos hará conscientes ante todo de nuestra pequeña conciencia. Es decir, que si el hombre empieza a ser creador aquí y ahora, de hecho está estableciendo esta línea de luz que llamamos Antakarana, la cual en un momento determinado se convierte en la línea iniciática que conduce al yoga, o al yoga más elevado que existe para el hombre en este planeta, para constituirse en una entidad libre, autónoma, independiente dentro del plano causal, convirtiéndose en uno que sabe y que gobierna, que sabe todo cuanto debe saber en torno a tiempo y espacio,
y que controla el espacio y tiempo de acuerdo a sus necesidades jerárquicas. Este átomo permanente que registra todas nuestras existencias queda, sigue por ejemplo en todos No está abierto, no está abierto. Vale. Este átomo permanente que también explica que registra todas nuestras existencias, que debe archivarlo, es en todos los planos que sigue, o bien llega un momento en la evolución que esto ya no es preciso, que ya llega, que se confunde con toda la calidad que este registro no precisa. Cuando el hombre registra la memoria cósmica, automáticamente deja de intervenir los átomos permanentes, que son los que guardan las memorias individuales en espacio y tiempo. Es decir, que una persona es persona en el sentido intrínseco de la palabra, porque tiene el recuerdo de todo cuanto fue en el pasado. Es decir, que si faltara un solo recuerdo, si se perdiera la concatenación de hechos, el hombre no podía recordar. Y el recuerdo precisamente es el estímulo de la conciencia. A través de los recuerdos el hombre es consciente y elabora sus conclusiones mentales de acuerdo con sus recuerdos subconscientes, que son los que provienen de los átomos permanentes en cada uno de los planos. El número 5 hasta llegar al plano ánico, donde el hombre termina prácticamente su evolución como ser humano. Se convierte ya en una entidad divina, utilizando los mismos poderes en misma escala que la propia divinidad. Entonces el proceso hay que comprenderse en un sentido muy analítico. Estamos tratando de comprender algo que puede parecer de principio inaccesible, pero es algo que está tan cerca de nosotros como los nervios y el corazón, o como los nervios y la corriente sanguínea. Es algo consubstancial. Y estamos viviendo en todos los mundos a la vez. Solamente nuestro cerebro físico registra algo de lo que corresponde al plano físico y algunas experiencias de tipo devocional o de tipo astral. Pero carece por completo de conciencia mental y de las conciencias que siguen al aspecto mental. Entonces, es muy difícil, con un mecanismo inapropiado, tratar de captar el significado íntimo de la luz, tal como surge misteriosamente del ámbito universal. Estamos deformando en tiempo y espacio la luz, y parte de la deformación es el sentido caducto social que está todavía integrando en valores del mundo físico hoy día. La ineptitud de los gobernantes, que me perdonen, no depende de su propia ineptitud, sino de la ineptitud de los ciudadanos de un país. ¿Pueden pensar? Entonces, la ineptitud de cualquier tipo de expresión religiosa, económica, científica, depende siempre de los hombres integrados dentro de esas estructuras. Yo digo que cuando el hombre se libere de su estructura mental y emocional y se convierta en una entidad causal, las estructuras externas tenderán a desvanecerse. Habrá una era de luz, porque de la misma manera que el átomo ha sido descubierto en su luz por el proceso de explosión nuclear, las estructuras que condicionan la sociedad caduca de hoy día también desaparecerán por la radioactividad del espíritu, que convertido en luz transformará en luz cada uno de las moléculas que constituyen nuestros cuerpos. Y entonces el hombre se convertirá en un testigo de la luz y también en un servidor del plan, porque uno que sea un testigo de la luz, que haya alcanzado la luz de los altos lugares, será automáticamente un servidor del plan, porque no se puede poseer la luz sin desvanecerla a través de los demás, sin impartirla en cada uno de sus expresiones de pensamiento.
Hablamos, o sea, los conceptos espacio y tiempo son ficciones, pero válidas para la dimensión física. Contemplemos ahora la conciencia humana trabajando, operando desde la dimensión física. ¿Por qué es tan fácil elevarse a lo infinitamente grande, concibiendo hiperuniversos, miriadas de hiperuniversos, y es tan dificultoso descender a lo infinitamente pequeño? Es decir, admitir, por ejemplo, subunidades subelectrónicas hasta un límite parecido al que hay hacia arriba. ¿Por qué la mente discurre sin obstáculos hacia arriba o hacia esta dirección y se entorpece la imaginación en cuanto que desciende hacia cosas de lo mínimo o de lo pequeño? No sé si explico bien. Sí, pero debo decir una cosa, que en la evolución existe siempre una medida de equilibrio. Es decir, que a medida que se avanza en el aspecto astronómico, se avanza en el aspecto químico, dense cuenta algo que parecerá sin importancia, pero coincidió el descender el señor Picard a lo profundo de los océanos con la ascensión por primera vez de los Himalayas. Dense cuenta que existe siempre un equilibrio de razones en la naturaleza. Es decir, que cuando se da un sentido esotérico del átomo químico, y no es de ahora, porque esto fue descubierto en el año 1911, descubriéndose por clarividencia átomos químicos que la ciencia de aquel momento no había todavía vislumbrado. Yo no hablo de realidades ciertas ni imaginadas. Entonces la mente especula hacia arriba. La mente especula porque busca una realidad. Entonces, toda tendencia mental tiene una tendencia irreversible a concretizarse, sea en lo alto o en lo pequeño. Y esto es una forma de concreción, porque si lo que anteriormente fue una ficción, por la clarividencia, pero si otro puede comprobarlo, y son muchos investigadores que comprueban por la eficacia de sus instrumentos, no verán los átomos ultérrimos, pero verán el comportamiento del átomo, que no responde solamente a un protón y un electrón o a una serie de protones y electrones. Y en este principio, Plinio ya fue un hombre que dijo que el átomo era la naturaleza primordial de la naturaleza. Y era una cosa metafísica. Hasta que no se convirtió en físico, en químico, han pasado muchos siglos. Entonces la idea fue transportada a este momento, digamos así, como la idea de las galaxias, cuando el sistema heliocéntrico y no egocéntrico como se entendía, digamos, al principio del tiempo. Es decir, que habían tendencias, habían especulaciones, no habían aparatos científicos. Y si un hombre era más esclarecido y poseía visión interior, veía aquello que los instrumentos de la época no podían descubrir. Y así aparecieron en la naturaleza las conclusiones de Galileo, las conclusiones de Kepler, las conclusiones de todos los sabios de la naturaleza, hasta llegar a Einstein, que nos ha hablado de esto como un sistema, digamos, de expansión molecular, de expansión cósmica. Es decir, que antes que el hombre no puede llegar a captar el significado físico de una cosa, primero se pierde en un mar de especulaciones. Y la especulación igual puede ser hacia lo alto que hacia lo bajo, porque la infinitud del conocimiento divino abarca lo ultradimensional y lo subdimensional que desconocemos quizás todavía. Pero todo está dentro del plan del Creador de ser y de realizar a través del ser humano. Porque el ser humano, por poseer una mente integrada, por poseer una mente analítica, por tener poder de recordar todas sus experiencias en el tiempo, es el único capaz de interpretarle en el mundo. Y por lo tanto el hombre, el cuarto reino de la naturaleza, dentro del cuarto reino, dentro del cuarto rayo,
y dentro de la cuarta ronda planetaria y del cuarto esquema terrestre, el ser mediante el cual Dios puede manifestarse más íntegramente en la actualidad. Jo volia dir una cosa. No acaba, Crec que hi ha d'haver una medida bàsica. I llavors sobre aquesta mida, llavors igual es pot especular cap amunt que cap avall. Siempre estamos en el plan de especulación, pero lo práctico es que la especulación, la mente, se convierta en realidades. Y esto están haciendo los hombres científicos hoy día, más que ninguno. Ahora, hasta el próximo mes, antes de separarnos, que no haremos nada el próximo mes. No habrá nada en agosto, hasta el mes de septiembre no volveremos a reunir el segundo sábado de cada mes. Ya continuaremos. Y ahora haremos un poco de silencio como de costumbre.